Así que bueno, espero que os guste. Se trata de un concierto de música religiosa. ¿Eso qué quiere decir? Que le cantamos a Dios, ¿no? No lo cantamos para estar contentos nosotros ni hablar de amor ni desamor, sino hablarle a Dios. Entonces, cuando nos ponemos delante de Dios, hay una oración muy importante que se llama alabanza. ¿Qué es eso? Pues decirle a Dios lo bueno que es con nosotros, ¿no? Decirle a Dios lo que tenemos en el corazón. Cuando hacemos esta oración, normalmente levantamos las manos, no os escandalicéis. Jesús también las levantaba, porque no puede huir. Así que bueno, lo hacemos a su invitación. Y bueno, nada más. Espero que os guste y que podamos estar una horita disfrutando.
Buenas tardes para todos y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Erika Flores, yo vengo de Colombia, nací y criada en familia católica, ahí crecí, se hicieron muchos valores, principios, hasta el momento en que ya uno llega ese punto de lazo familiar y comienzan como los procesos y los proyectos a los cuales uno quiere avanzar. Pero muchas veces se desliga el brazo de Dios por muchas circunstancias, la sociedad, las costumbres, la misma gente. Y a medida que avanzaba, se presentaban necesidades. Soy madre soltera, un hijo hermoso de 17 años, se llama Cristóbal, y él es una parte del motor, pero sin Dios no hay un motor que funcione. Resulta que las necesidades que se presentaban me decaían y a veces me preguntaba ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué continuar? Pero ahí es que se presentaba Dios, quien no me decía, sino el oído, lo escuchaba, que me decía, animada, de ahí no te vas a enfrentar, ¿no? Agárrate de mi mano porque no te voy a dejar, vas a empezar el camino y el camino es duro, y conmigo sí que es duro. Vamos a comenzar la batalla de necesidad en necesidad, pero más fortalecida. Comencé a no fallar a mis asistencias, a las cuales nos acostumbraron, pero era más grande cuando se presentaba la alabanza. Y la alabanza no es los cantos comunes, es la oración que haces con Dios. Cuando llego yo aquí a España, me reúno con el grupo Dios con nosotros, que fue mi acogida, que también se me presentaron circunstancias difíciles. Y ahí fue donde más me fortaleció y me mostró que no es que uno tenga que estar con gente conocida, que también se presenta en cualquier circunstancia. Yo los animo a ustedes para que continuemos el camino. Dios nos abre las puertas, nos dice: yo soy el pastor. Ustedes son mi rebaño, son las ovejas. Somos ovejas perdidas porque cada vez que estamos en el pecado y que caemos, en manos y nos buscan. Y ahí está el pastor, esperando que nosotros le demos ese sí, voluntario y de corazón. Gracias. Pues seguimos con el siguiente canto, que es el Salmo 148 del enterito. Canta
gustaba leer novelas de caballería y su objetivo en la vida era que los demás le honrasen, ¿no? Le honrasen por las grandes cosas que hacía. Bueno, fue a la guerra, le lesionaron, no pudo volver a guerrear de más. Y en la enfermería le pidió leer algún libro. Y no había más libros que los libros de las monjas, todos libros de vidas de santos. Así que San Ignacio, como no tenía otra cosa, pues dijo, bueno, pues leo eso. Pues bien, San Ignacio pasó de querer que todo el mundo lo honrara a que su lema en la vida, no está puesto, pensaba que lo había puesto, su lema en la vida fuera todo para la mayor gloria de Dios. Ya no está San Ignacio ahí, ¿no? Lo importante no es él, es Dios, ¿no? Bueno, pues él compuso una oración muy bonita que le hemos puesto en música y es el siguiente canto. Esperamos que nos guste. Muy bien, llegamos al Ecuador del concierto. Nos queremos hablar de Santa Caterina de Aborí. Está aquí. Ahí está. Santa Caterina tuvo la desgracia de que su madre murió cuando ella tenía 9 añitos. Y cuentan que cuando volvieron a casa del entierro, vieron que la niña se metía en su habitación, se subía encima de una silla, cogía a la Virgen que estaba colgada en la pared, ponía en sus manos y decía, me dio un beso. María, a partir de ahora todo serás tuya, por 9 años. Bien, pues Caterina vivió toda la vida pidiéndole a Dios ver a su madre. Lo pedía incesantemente, se hizo monja, seguía pidiendo. Cuenta que una noche Santa Caterina vio un niño que la despertaba, le decía, ven a la capilla. El convento por la noche, la gente no sabía de su habitación. Era raro ver a un niño por ahí. Total, que fue a la capilla, que Santa Caterina se encontró Virgen sentada en la silla de luz y la Virgen le dijo que se sentara. Es la aparición más íntima de la Virgen María. Se puso en esa posición tocando los regazos de María, ¿no? Bien, y a Caterina la Virgen le regaló la vida
y Carmen nos explicará también muy breve su experiencia con Jesús. Hola, buenas noches. Soy Mari Carmen Merino y vengo para la relación la comunidad de los comisionados. Estoy muy nerviosa. Yo siempre quiero que Dios acompañe. Y bueno, iba a las parroquias cuando no había misa. Asistía y hablaba con Dios, con Jesús. Y me sentía con una paz, luego llegaba a casa y me sentía bien. Y por el año 2000 se me presentó una enfermedad, una gran enfermedad, que me detectaron un tumor maligno, gracias a Dios, benigno, gracias a Dios, en la región. Digo gracias a Dios porque esto es así, porque entiendo muchas cosas que yo me preguntaba, que me quería ver el Señor, que me preguntaba cosas que no entendía en mi vida, no sé, ya lo entiendo. Vamos a ver. Resulta que, bueno, me ingresaron en la noche y, bueno, pues tenía que tomar medicinas porque el tumor era muy grande. Entonces yo, cuando me acercaba una chica que subía con los tubos, pues yo me acercaba a ella y le tocaba las manos y me decía, tranquila, que va a salir bien, todo va a salir bien. O sea, me ingresaba, me sentí muy sensibilizada, no sé. Bueno, y luego, pues bueno, le doy muchas gracias a mi familia, a mi familia, que en todo momento estaba ahí, sobre todo a mi hermano y a mi cuñada, que no se puede agradecer, porque no me sentí ni un momento sola. Entonces, pues bueno, resulta que, bueno, entonces, pues bueno, cuando yo pues, me recuperé, una recuperación lenta, pero gracias a Dios todo fue bien, pues yo, pues, un día me invitaron a una parroquia de la renovación carismática, y bueno, pues, y entonces, pues bueno, yo asistí y veía que a la gente alzaba las manos, y yo pues me sentía todo esto extraño, ¿no? Pero las alabanzas me tocaron, no sé, las letras de las alabanzas, me pusieron la piel de gallina y me cayeron las lágrimas. Es un Dios que está aquí, el Espíritu de Dios está aquí, se puede pasar. Perdón, es un Dios vivo que está entre nosotros. Aunque no lo veamos, está ahí. Es un Espíritu que está ahí que pues por lo pero el Señor lo que quiere es que seamos buenas personas, que somos buenos, que no ayudemos a los demás, que seamos menos, que seamos más humildes. Seamos más humildes, que fuera de rencores, porque el rencor lo que lleva es que fuera de nuestras reglas de mirar enfermedades también. Y bueno, y te apartan de los rencores y las cosas feas, te apartan del Señor. Y bueno, pues ya, bueno, no sé por qué me he venido. Os animo a participar o a apuntaros a la relación de la comunidad de estos estudios. Perdonad si estoy nerviosa. Gracias. Y siguiendo con historias de personas, ahí tenéis a otra. ¿Tiene pinta de qué? Lo obispo, ¿no? Bueno, sí, llegó a ser obispo, pero San Anselmo vivió en el siglo XI. En su juventud vivió de una forma bastante disipada, por decirlo de una manera, y tuvo un conflicto con su familia. Su familia era de nobleza y al final tuvo que irse de casa, o sea que la dio. Finalmente entendió que Dios le llamaba a ser monje y fue un gran teólogo. Nos dejó esta bonita oración que vamos a hacer a continuación. Le hemos puesto música y habla de que podemos encontrar a Dios
integré en la parroquia de Santa María del Portal. Empecé a dar catequesis a niños y adultos. Seguí con los grupos de oración y las mesas de sanación. Durante estos 34 años transcurridos, en mi vida estuve inquietud por seguir los pasos de Jesús. Les tengo que contar que todo no ha sido fácil. He pasado 2 veces por enfermedades graves, como un tumor entre el páncreas y el hígado y un coma. Pero tengo que decirles que ni aún en esas circunstancias no vacilé con mi fe. Durante ese periodo sentía a Jesús con una fuerza sobrenatural. Tomaba la